Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La petición de auxilio. Cuando recibimos la señal, ya era demasiado tarde para casi todos los que estaban allí. No pedían refuerzos. Pedían salvación. El mensaje llegó distorsionado. Ruido. Interferencias. Voces solapadas por gritos. Explosiones en segundo plano. Y una frase que se repetía una y otra vez, entrecortada, como si el remitente supiera que no viviría para dar detalles. Aquí estación orbital. Tarsis. Solicitamos ayuda. No sabemos qué, están dentro. Repito. Envíen, ya. Después, silencio. El consejo reaccionó con la rapidez de siempre, informes, votaciones, protocolos, aplazamientos. Mientras tanto, los informes satelitales confirmaban lo que nadie quería admitir. La colonia entera había sido invadida. En menos de 24 ciclos. Ni sensores térmicos. Ni señales de naves. Solo cuerpos. Y más silencio. Tarsis 4 no era una base militar. Era una ciudad de tránsito, un punto de descanso, una parada pacífica en medio de rutas comerciales. Contaba con seguridad mínima. La mayoría eran civiles. Miles, el general Belzar, de la especie Y tal, fue el primero en pedir intervención directa. Podemos enviar escuadrones Barnick, armamento pesado, fragatas de asalto. Pero la voz del archiconsejero lo interrumpió. No, general. Esta vez no. Enviamos humanos. Hubo murmullos. Incomodidad. Miradas cruzadas. ¿Humanos? Preguntó alguien desde el sector diplomático. ¿Por qué, ellos? El archiconsejero bajó la mirada. Luego respondió con una calma inquietante. Porque si el infierno está en Tarsis, ellos sabrán caminar dentro, y volver. 3 días después, la nave Renegado 0 atravesó la órbita quemada del planeta. Silueta negra, blindaje opaco, sin emblemas. Solo una palabra grabada a fuego en la parte frontal. Responden. La plataforma de aterrizaje crujió cuando descendieron. Yo estaba allí. Como observadora de la Unión Khazari. Mi nombre es Yarraen. Y aunque había escuchado cientos de leyendas sobre humanos en combate, jamás imaginé lo que vería con mis propios ojos. Eran 8. Vestían armaduras sin insignias, con cicatrices de batallas anteriores. Sus pasos pesaban más que el metal. Pero lo que más me impactó fueron sus rostros. No mostraban miedo. Ni ira. Solo concentración. Fría. Absoluta. Profesional. El que iba al frente era distinto. Alto, con el rostro manchado de hollín y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda como una grieta de guerra. Capitán Roa, se presentó. Punto de caída confirmado. Entramos en 2. No pidió órdenes. No preguntó qué se sabía del enemigo. Solo miró hacia el humo que salía del horizonte. Y empezó a caminar. Le ofrecimos apoyo táctico. Lo rechazaron. Le sugerimos seguir protocolo de reconocimiento en 3 fases. Lo ignoraron. ¿Por qué no siguen el manual? Le pregunté. Él se detuvo. Y sin mirarme, respondió. Porque el enemigo ya lo leyó. Avanzaron por el terreno calcinado como si lo conocieran. Uno de ellos, una mujer de ojos grises y casco rajado, caminaba descalza. Otro cargaba un arma que parecía más bien una parte modificada de una nave destrozada. Uno más tarareaba una canción de cuna mientras revisaba cadáveres. No eran soldados. Eran otra cosa. Y cuando cruzamos la primera línea de destrucción, lo entendí. No había cuerpos del enemigo. Solo los nuestros. Carbonizados. Desmembrados. Retorcidos. Pero ni una sola bala enemiga. Ningún proyectil. Ninguna nave. Solo rastros de una fuerza que no dejaba huellas, solo resultados. Y aún así, los humanos sonreían. Esto va a estar divertido, susurró uno mientras cargaba su arma con lo que parecía ser una barra de combustible cortada a mano. ¿Divertido? Le pregunté, horrorizada. Siempre lo es cuando no sabemos si volveremos. Y siguieron caminando. Desde la colina, vimos la ciudad. O lo que quedaba de ella. Torres caídas, incendios sin control, una bruma oscura que flotaba como niebla espesa. Y, en medio, algo se movía. Los sensores no lo detectaban. Pero ellos sí. Roa levantó el puño.
Todos se detuvieron. Uno de ellos, el más joven, sacó una especie de caja metálica y la lanzó al aire. Al explotar, liberó una nube de partículas fluorescentes. Durante 2 segundos, no ocurrió nada. Luego, el infierno respondió. Desde las sombras emergieron figuras deformes, como humanoides deshechos, caminando como si no tuvieran huesos. Sin ojos. Sin boca. Pero hambrientos de todo. Los soldados alienígenas que habían intentado resistir aquello, nunca tuvieron oportunidad. Los humanos, en cambio, avanzaron. No pidieron instrucciones. No esperaron refuerzos. No dudaron. Solo cargaron sus armas. Respiraron hondo. Y entraron al fuego. Fue entonces cuando entendí lo que realmente habíamos enviado. No eran tropas. No eran salvadores. Eran la última respuesta que la galaxia se permitía antes de aceptar el fracaso. Y ahora, caminaban entre los restos de lo imposible. Con paso firme. Pedimos ayuda. Ellos respondieron. Y lo que vino. No eran humanos comunes. Eran los más peligrosos con vida. Los que no siguen manuales. Los entrenamientos del Consejo enseñan a mantener la calma. A seguir órdenes. A preservar la vida. Los humanos simplemente aprenden a sobrevivir. Habían pasado 6 horas desde que los humanos descendieron sobre Tarsis 4. Y ya habían logrado lo que las fuerzas conjuntas no consiguieron en días. Resistir sin retroceder. Yo lo seguía a distancia, obligada por mi cargo de observadora oficial. Pero a cada paso, me sentía menos observadora, y más testigo de algo que no entendía. El capitán Roa caminaba por calles destruidas como si fueran pasillos conocidos. Marcaba puntos, daba señales con los dedos, y su equipo reaccionaba sin decir palabra. Ninguno preguntaba. Ninguno dudaba. Uno se adelantó, cruzando entre ruinas envueltas en fuego. Llevaba un lanzador improvisado hecho con piezas de generadores viejos. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, incapaz de contenerme. Ni me miró. Colocando trampas. Si estos bichos siguen el patrón de antes, querrán rodearnos. Vamos a rodearlos primero. Pero no había mapas. No tenían sensores activos. ¿Cómo lo sabían? Como si leyera mi mente, Roa se acercó y respondió con su tono implacable. Los leemos. No con ojos. Con instinto. Y error que repiten, error que enterramos. Uno de los humanos, el más corpulento, cargaba una caja con explosivos. La dejó al borde de un túnel derrumbado y colocó encima una flor. ¿Eso es parte del equipo?, pregunté. No. Es por los que murieron aquí, para que sepan que no los olvidamos. Tragué saliva. Ningún protocolo incluía rituales para los caídos. Ninguna otra especie que yo conociera lo hacía. Ellos sí. Y por alguna razón, eso me inquietó aún más. Una criatura emergió de la niebla. Sin emitir sonido. Corrió hacia nosotros a una velocidad antinatural. Yo retrocedí. Saqué mi arma. Apunté. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Hasta que el humano más joven, de apenas 1,70 m, con una sonrisa permanente, se giró, lanzó un cuchillo sin mirar, y la cosa cayó inerte a 2 metros de mis pies. Ni celebró. Ni miró. Solo murmuró. Cuidado, Xia. Todavía no estás lista para esto. Seguimos avanzando. Y los vi improvisar. Uno convirtió una señal de tráfico rota en un radar. Otro usó su propia sangre para atraer a las criaturas a una trampa. Roa, el líder, se metió solo en un edificio infestado para colocar una carga, y volvió caminando, cubierto de cenizas, como si hubiese ido a comprar agua. «¿Estás herido?», le dije. «No importa». «Claro que importa». Me miró. Con esa mirada. Y entendí. Para ellos, la prioridad no era el dolor. Ni el riesgo. Era la misión. Y la misión no era sobrevivir. Era que los demás pudieran hacerlo. Pusimos campamento temporal en el cráter de lo que alguna vez fue una escuela. Uno de ellos se sentó junto a una pared quemada. Sacó una vieja libreta de papel. Papel. Y escribió. ¿Qué anotas? Nombres. Lugares. Cosas que vimos. ¿Para qué? Para que no se pierdan. ¿Y si mueres mañana? Levantó la vista. Entonces alguien más lo leerá. Esa noche, mientras los otros dormían con un ojo abierto, escuché una conversación entre 2 del escuadrón. ¿Crees que esta vez sí volvamos a casa? No importa.
Lo que importa es que ellos sí vuelvan. Y entendí. Ellos no eran soldados que querían ganar. Eran seres humanos que decidían perder todo, incluso a sí mismos, para que otros tuvieran la oportunidad de seguir adelante. Y lo hacían sin esperar medallas. Solo, porque sabían hacerlo. Porque nadie más lo haría. No siguen manuales porque los manuales no fueron escritos para sobrevivir al fin del mundo. Los humanos sí. El enemigo invisible. No sabíamos con qué luchábamos. Solo sabíamos que, donde pisaba, la voluntad se apagaba. Y la cordura, se evaporaba. La ciudad estaba muerta. Pero algo la recorría. No era un ejército. No eran naves. Ni soldados. Era, una presencia. La primera vez que lo sentimos, no fue con los ojos ni con los sensores. Fue con el silencio. Uno de los humanos, el soldado Kessler, se detuvo en seco. Cerró los ojos. Apretó los puños. Y dijo algo que heló la sangre a todos. Está aquí. Nadie le preguntó a qué se refería. Simplemente se prepararon. Yo no entendía cómo sabían. No había señales térmicas, ni campos energéticos. Ninguna lectura de vida. Solo una brisa, y una sensación. Como si algo nos observara desde dentro de nuestras propias mentes. El enemigo no se manifestaba con fuerza. Se infiltraba. Y lo descubrimos, demasiado tarde. A las 3:40, el soldado Virne comenzó a comportarse extraño. No hablaba. No respondía. Solo miraba al horizonte, como si escuchara algo que nadie más oía. Cuando Roa se le acercó, Virne alzó su rifle y apuntó a su propio pecho. No soy yo, dijo. No me dejen hacerles daño. Por favor. Y apretó el gatillo. El disparo rebotó. El arma estaba descargada. Roa lo desarmó con una sola mano y lo sostuvo contra el suelo. ¿Qué viste? Virne temblaba. Lloraba. Mi madre. Muerta hace años. Me habló. Me dijo que me dejara llevar. Que era mejor, no resistir. Los demás no reaccionaron con horror. Ni con sorpresa. Solo se miraron entre ellos. Y comenzaron a preparar defensas, no físicas, sino mentales. Durante la siguiente hora, 4 miembros del escuadrón comenzaron a presentar síntomas, confusión, alucinaciones, susurros que solo ellos oían. Yo fui una de ellas. Escuché la voz de mi hermana. Murió hace más de una década en una misión de exploración. Pero ahí estaba. Detrás de mí. Hablándome. Me decía que todo esto era inútil. Que me rindiera. Que no tenía sentido luchar. Y por un momento, casi le creí. Hasta que sentí una mano sobre mi hombro. Roa. No es ella, dijo con firmeza. Solo te conoce porque tú se lo contaste. No porque esté ahí. Me miró con esos ojos llenos de polvo, batalla y certezas. Recuerda quién eres. O lo olvidarás para siempre. Entendimos entonces qué clase de enemigo enfrentábamos. Un parásito psíquico. Una entidad sin forma. Sin rostro. Que se alimentaba de recuerdos. De dolor. De debilidad emocional. La mayoría de las especies no habrían tenido oportunidad. Pero los humanos estaban hechos de grietas. Y sabían taparlas. Roa reunió al escuadrón. Había tomado una decisión. Vamos al centro, dijo. Donde esto comenzó. Vamos a sacarlo de ahí. ¿Y si nos toma? Preguntó alguien. Entonces nos abrazamos hasta que no tenga donde esconderse. Parecía una locura. Lo era. Pero lo hicieron. Avanzaron hacia el corazón de la ciudad. Sin protección mental. Sin ayuda externa. Con sus recuerdos expuestos. Sus traumas. Sus pérdidas. El enemigo vino a por ellos con todo. Y entonces, algo cambió. Uno por uno, los humanos comenzaron a hablar en voz alta. Contaban sus peores momentos. Vi morir a mi hermano frente a mí. Tuve que dejar a mi hija para irme a una guerra que ni entendía. Sobreviví a una explosión que mató a todos mis compañeros. Y el enemigo intentó usar esos recuerdos. Pero no pudo. Porque ya no eran dolor oculto. Eran cicatrices visibles. Compartidas. El parásito no podía infectar lo que ya estaba sanado. O lo que se había aceptado. Roa entró el último. Solo. Desapareció entre la niebla. El escuadrón lo esperó. 5 minutos. 10. 15. Y cuando todos pensaban que lo habían perdido.
Apareció, cubierto de sangre, respirando con dificultad, sosteniendo algo indescriptible, una masa negra y brillante, pulsante, apenas viva. Ya no tiene a dónde ir, dijo, y la aplastó con una sola mano. El silencio volvió, pero esta vez era real. Y por primera vez en días, respiramos sin miedo. El enemigo era invisible, pero ellos no necesitaban verlo para enfrentarlo. Solo necesitaban recordarse a sí mismos. Zona roja, sin retorno. Hay lugares a los que ninguna especie debería entrar. No porque no puedan, sino porque no regresan iguales. O no regresan en absoluto. La zona roja no aparecía en los mapas. No había registros, ni rutas, ni advertencias. Solo un perímetro de silencio. Las naves que lo sobrevolaban perdían señal. Las ondas eran absorbidas sin dejar rastro. Y aún así, cuando el capitán Roa dijo vamos allí, nadie discutió. Ni uno. El suelo cambió a medida que nos acercábamos. Ya no era tierra, ni piedra. Era algo orgánico, palpitante, como si el planeta estuviera infectado por dentro. El aire quemaba. Las sombras se movían sin luz. Y el tiempo parecía comportarse de forma errática. Mis sentidos no daban abasto. Y los sensores fallaban uno tras otro. Pero los humanos seguían avanzando. ¿Por qué no se detienen? Pregunté. Roa me miró. Porque algo se llevó a uno de los nuestros aquí hace 6 años. Y no encontramos cuerpo. Ni señales. Ni despedidas. ¿Y ahora? Ahora venimos a buscarlo. A los 23 minutos de marcha, divisamos algo imposible. Una señal humana. Viva. El latido era débil. Inestable. Pero humano. Lo seguimos. Y en medio de lo que alguna vez fue un centro de investigación, lo vimos. Un hombre. Cubierto de cenizas. Semidesnudo. Con la piel endurecida como roca. Con una mirada, que ya no era del todo nuestra. Pero respiraba. Teniente Cruz, susurró uno del escuadrón. Cruz. El humano desaparecido. El que el consejo había dado por muerto. El que el enemigo había tragado. Y sin embargo, ahí estaba. Vivo. Cruz los miró uno por uno. No dijo nada. Solo se llevó la mano al pecho y marcó 3 veces. Una señal de su unidad. ¿Cómo sobreviviste? Pregunté, aún sin creerlo. Cruz alzó la vista, señalando el centro de la zona roja. No sobreviví, dijo al fin. Me quedé. Porque eso que está allá, se alimenta del miedo de todos. ¿Y tú no tuviste miedo? Cruz negó. Tuve miedo cada segundo. Pero el miedo es como el fuego. Si lo sabes usar, te ilumina el camino. El escuadrón humano no necesitó instrucciones. Formaron una línea. Cruz se unió a ellos como si no hubiera pasado ni un solo día. Y avanzaron. A través del gas venenoso. A través de campos magnéticos fluctuantes. A través de criaturas formadas por el delirio de otras mentes. Avanzaron. En el centro exacto de la zona roja, lo encontramos. No era un enemigo. No era una criatura. Era un espejo. Un núcleo negro que reflejaba las imágenes de quienes se le acercaban. Pero no como eran. Sino como habrían sido si se hubieran rendido. Roa lo miró. Vio a su hija muerta. A su escuadrón caído. Vio una tierra arrasada. Y no retrocedió. Tú no decides quién soy, le dijo al reflejo. Y le disparó. Una sola bala. El espejo estalló. Y la zona roja comenzó a colapsar. Corrimos. Todo temblaba. El suelo sangraba. Las nubes se oscurecían. Pero los humanos no corrían como presas. Corrían como depredadores que ya habían cobrado su presa. Cuando llegamos al perímetro, el cielo se despejó. Las señales volvieron. La vida regresó. Y Cruz sonrió por primera vez. ¿Ahora sí nos vamos a casa? Preguntó. Roa lo miró. No. Aún no. Aún queda algo por hacer. En la zona roja no se entra para luchar. Se entra para recuperar lo que se creyó perdido. Y si es imposible, entonces los humanos lo hacen igual. Los monstruos no son humanos. Intentaron copiar su fuerza, reproducir su apariencia, incluso imitar su rabia. Pero cometieron un error fatal, subestimaron lo que hace humano a un humano. La zona roja había colapsado.
Pero la guerra aún no había terminado. El enemigo, debilitado pero aún vivo, replegó su esencia al subsuelo. Y desde allí, lanzó un último intento desesperado por vencer. Pero no con armas, sino con imitaciones. Todo comenzó con un sonido. Un paso. Otro más. Y entonces, los vimos. Figuras humanas. Exactamente iguales al escuadrón. Mismos rostros. Mismos gestos. Mismos uniformes. Caminaban en silencio, en formación perfecta. Pero no respiraban. Eran copias. Hechas por una mente alienígena que no entendía lo que imitaba. Y sin embargo, el impacto fue real. Yo misma no pude distinguir a Roa del falso Roa, hasta que el verdadero habló. ¿Ven eso? Dijo. Sí, capitán, respondió uno. Entonces ya saben qué hacer. Sin dudarlo, el escuadrón cargó contra sus réplicas. Cuerpo a cuerpo. Sin miedo. Los duplicados copiaban sus movimientos. Sus armas. Incluso sus frases. Pero algo no cuadraba. No se ayudaban entre ellos. No sangraban. No dudaban. Y ese fue su error. El soldado Kessler fue herido en la pierna por una réplica. Cayó. Y en vez de cubrirse, gritó. No me dejen atrás. Y los humanos no lo dejaron. Cruz corrió hacia él, lo levantó sobre el hombro, y continuó avanzando, disparando con una sola mano. Las réplicas observaron. No entendían por qué. No comprendían el instinto de arriesgarse por otro. Eran copias de músculos. No de memoria. No de amor. Uno de los enemigos se acercó a mí. Era idéntico a Roa. Mismo tono de voz. Misma cicatriz. Sia, dijo. Ven conmigo. Aquí ya no hay guerra. Durante un segundo, dudé. Hasta que el verdadero Roa apareció detrás del impostor. Y sin decir palabra, lo derribó de un disparo en el cráneo. El duplicado cayó, y su rostro se deshizo como barro bajo la lluvia. Yo nunca diría eso, murmuró el verdadero. Y siguió caminando. La batalla fue rápida, violenta, implacable. Pero no fue solo fuerza. Fue convicción. Las réplicas no pudieron con eso. No sabían lo que era pelear con heridas abiertas. No sabían lo que era avanzar llorando, temblando, sangrando, y aún así seguir. Cuando terminó, el campo estaba cubierto de cuerpos sin alma. Las copias se desintegraban poco a poco. Y el núcleo desde donde se generaban, colapsó por sí solo. Había sido derrotado no por balas, sino por algo que no podía replicar. La voluntad de seguir luchando cuando todo dice que no deberías. Más tarde, mientras atendían a los heridos, me acerqué a Roa. ¿Cómo sabías que no podrían resistir? Él me miró. Porque pueden copiar nuestra forma, pero no lo que sentimos cuando uno de los nuestros cae. ¿Y qué es eso? Dolor, memoria y rabia justa. Me quedé en silencio. Y entonces él añadió algo más, sin mirarme. Los monstruos no son humanos. Y los humanos, no somos lo que ustedes creen. La fuerza puede copiarse. La táctica puede observarse. Pero hay cosas que no se enseñan. Se llevan dentro. Y cuando alguien intenta imitarlas sin entenderlas, se quiebra. Informe final. Clasificados. Creímos que enviábamos soldados. Descubrimos que enviamos algo mucho más complejo. Algo que ninguna especie del Consejo ha logrado descifrar del todo. Los enviamos, y regresaron. Pero no iguales. Porque ahora nosotros somos los que hemos cambiado. El cielo sobre Tarsis 4 amaneció limpio por primera vez en semanas. Las nubes tóxicas se disiparon. Las ondas de distorsión desaparecieron. El planeta, lentamente, volvía a respirar. Y con él, nosotros también. El escuadrón humano permanecía en silencio, de pie sobre los restos del último núcleo caído. Nadie celebraba. Nadie gritaba. Nadie sonreía. Había victoria. Pero no alegría. La comandante superior de la flota de respuesta descendió al planeta. Yo, Siarraen, fui llamada a entregar mi informe como observadora principal. Pero cuando me presenté ante el Consejo, no llevé datos técnicos. No llevé estadísticas. Solo llevé una frase. No intenten volver a entenderlos con lógica. Ya no es suficiente. Los humanos abordaron su nave sin despedidas. Sin explicaciones. Sin exigencias. Solo Roa se detuvo antes de cerrar la escotilla. Se giró. Me miró. Y dijo.
Cuando lo que amas está en juego, no necesitas razones. Solo camino. Y si ese camino es hacia el fuego, entonces ardo. Luego subió. Y se fueron. El consejo se reunió durante horas para analizar lo ocurrido. Los científicos intentaron explicar la capacidad humana de resistir la manipulación psíquica. Los estrategas intentaron estudiar sus tácticas impredecibles. Los diplomáticos intentaron entender su silencio. Pero nadie pudo dar una respuesta clara. Hasta que el archiconsejero cerró la reunión con una sola orden. Clasifiquen el expediente. Nivel máximo. Y así quedó. Intervención en Tarsis 4. Resultado, exitoso. Riesgo de comprender plenamente la naturaleza humana, extremadamente alto. Recomendación, no intervenir en sus métodos. No interferir. No subestimar. No olvidar. Pero yo sí recuerdo. Y por eso grabo este último archivo, antes de que lo borren. Porque hay cosas que no deben esconderse. Porque, aunque el consejo lo niegue, las leyendas ya se están esparciendo. Se escuchan entre cadetes novatos y oficiales de alto rango. Entre técnicos de mantenimiento y pilotos de combate. Se repiten en estaciones, bases, mundos lejanos. Y siempre empiezan igual. Cuando todo se pierde, y ya no hay esperanza. No pidas refuerzos. No pidas ayuda común. Pide lo único que queda. Pide humanos. Y termina con una advertencia. Una que no está en los manuales. Una que nunca verás en informes oficiales. Pero que todos, en lo profundo, ya hemos aprendido a respetar. Si llegan, no los molestes. No los dirías. Solo retrocede. Y deja que hagan lo que vinieron a hacer. Porque ahora lo sé. Y tú también deberías saberlo. Lo que enviamos, no eran soldados. Eran la última voluntad de la especie humana, encarnada en carne y rabia. Eran los más peligrosos con vida. Y caminaron hacia el infierno, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Micrófono fin de la historia.